El mensaje, un simple revolucionario. A ver, otra vez. El Señor Jesucristo es el primer revolucionario más simple que ha existido en todas las épocas de esta humanidad. Él introdujo, hermanos, este movimiento espiritual en una época en el que había mucha corrupción, estaba muy abarrotada de cosas religiosas, de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, celotes, de los esenios, muchas filosofías en aquel tiempo, muchos revolucionarios, pero ninguno como Cristo. El Señor Jesucristo es el único revolucionario que pudo traer vida cuando existía la muerte. Y cuando no había más remedio, el Señor trajo la solución a todas las cosas. Vamos a ver cómo es que el Señor Jesucristo llevó adelante su movimiento revolucionario espiritual, porque Él trajo una revolución, no solamente, hermanos, en sus tiempos, sino en todos los tiempos. Revolucionó el estilo de vida en todas las áreas que existen en nuestra humanidad, en este mundo. En el área familiar, en el área eclesial, en el área social, en el área empresarial, en fin, en todas las áreas empezó a revolucionar todas las cosas y las hizo más eficientes, hermanos, y que quitó muchas cosas que no eran necesarias, y por eso es el revolucionario más simple que ha existido. Cuando digo más simple me refiero a que Él es el que ha simplificado las cosas que estaban complejas, las hizo simples, ha simplificado todo, es experto en eso. Y yo quiero que aprendamos de Él, hermano, a ser también nosotros simplificados delante del Señor. Le voy a leer, a llevar a una cita bíblica en Mateo 22:15, bendito Dios, y fíjese bien lo que habla la palabra del Señor aquí. Dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Querían ponerle una trampa. Siempre quisieron derrotar a Cristo. Quisieron anular todo este movimiento que estaba introduciendo en esta misión que Él fue enviado por el Padre hacia esta tierra. Y fíjese, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, o sea, con los de Herodes, con la gente de Herodes, diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Fíjese la adulación, fíjese la adulación, cómo lo adulaban, pero el Señor los descubrió. Dice: sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, fíjate bien, cómo querían ellos engañar a Cristo. Nadie puede engañar a Cristo. Dice que nosotros tenemos que aprender bien, hermano, lo que vamos a sembrar en la vida. El que siembra corrupción va a cosechar corrupción. El que siembra bendición va a recibir bendición. Así que le dice: ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? O sea, le preguntaron al Señor: ¿es legal que demos los impuestos al César? Fíjate cómo el Señor Jesucristo empezó a simplificar todas las cosas, hermanos, y cómo combatió también la complejidad de los hombres, porque los hombres, nosotros, todo lo que queremos hacer, hermanos, lo complicamos todo. No sabemos ser sencillos, simples. Y el Señor Jesucristo dejó plasmado todo esto para que lo fuéramos. ¿Qué les contesta el Señor? Les pide una moneda, la tira al aire, les dice: ¿de quién es esta imagen que está en la moneda? Pues es del emperador, del César. Y les devuelve la moneda y les dice: pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Fíjese bien cómo es que los fariseos fracasaron en su intento para derrocar este movimiento que el Señor estaba introduciendo cuando Él estuvo sobre la tierra. Entonces, como no pudieron, pues le enviaron a los saduceos, otra rama, ¿verdad?, dentro del pueblo judío, de los que dirigían el pueblo judío. Y los saduceos
Ellos no creían en la resurrección de los muertos. Fíjese lo que les dice los saduceos. Los fariseos no pudieron, les envía a los saduceos. En aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia de su hermano. Fíjate bien lo que les dicen, porque esto era la ley. Estaba en la ley de Moisés. Solo se lo estaban repitiendo. Y dice: Moisés nos dijo que si una persona se muere, el hermano de él toma a su esposa como mujer. Y fíjate lo que le dicen: hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, no teniendo descendencia, dejó a su mujer a su hermano, de la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. ¿Sí puede notar la intención de los saduceos y los fariseos? Bloquear el movimiento precioso que el Señor estaba iniciando. No lo querían. Y fíjese bien lo que les contesta el Señor: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué las Escrituras y el poder de Dios? Porque ellos no creían en la resurrección, y la resurrección es un poder. El poder de la resurrección resucitó a Jesucristo, y el poder que resucitó a Jesucristo está con nosotros, aquí adentro de nosotros. Pero fíjese qué precioso dice: ignorando las Escrituras quiere decir que no sabían lo que iba a pasar después en este mundo. Y les dice: porque en la resurrección, o sea, cuando estemos en el cielo, ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento, sino seremos como los ángeles de Dios en el cielo. No pudieron combatirlo. Tú no puedes combatir lo que Dios escribió en la palabra. No podemos debatir con Dios. No podemos poner nuestras opiniones y decirle: mira, mi manera de pensar es mejor que la tuya, Señor, voy a hacerlo a mi manera, y desobedezco la Biblia. No podemos hacer eso, porque vamos a caer en el mismo lugar que cayeron los fariseos y los saduceos, y vamos a fracasar, porque al Señor nadie lo puede vencer, nadie le gana. Lo que el Señor dijo, eso es, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. ¿Glorificas el nombre del Señor? Fíjese cómo es que Él tiene la capacidad, hermano, de tomar lo complejo y simplificarlo. Se lo repito: cómo tiene la capacidad el Señor de tomar lo complejo, lo que no tiene entendimiento, y simplificarlo para que lo entendamos. ¿Por qué el Señor fue así? Para que tú y yo fuéramos como Él. Quiere decir que no tenemos que ser complejos. ¿Cuántos de nosotros, cuando hablamos, nadie nos entiende? Porque somos muy complejos en cuanto a todo lo que hacemos. En lugar de hacerlo sencillo, simple, lo complicamos, porque no hemos aprendido de Cristo. En 2 Corintios 11:3, fíjate lo que dice: me temo que como la serpiente engañó a Eva con astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo Jesús. ¿Se fija? Era una persona que todo lo convertía en simplicidad. Y luego también dice en Hechos 2:46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Corazones sencillos estableció el Señor. Fíjate lo que dice la Escritura aquí en Hechos. Dice que perseveraban juntos en la iglesia y en las casas. En cualquier parte del libro de los Hechos que tú lo abras, vas a encontrar iglesia y casas. La primera iglesia en el libro de los Hechos se estableció en las casas, en Antioquía. Así que en los tiempos de Cristo, ir a la iglesia significaba ir a tu casa y a mi casa y a la casa de los hermanos. Y no le decían la casa del hermano, decían a la iglesia del hermano. Alábale.
Esas células que tenemos, hermano, son iglesias. ¿Sí lo creen? Porque el Señor así lo estipuló en su palabra. Entonces vamos a ir a la iglesia de la hermana y del hermano el viernes, el jueves. Vamos a ir a la iglesia. Y cuando llegan a su casa y le preguntan, ¿cuál iglesia? Pues aquí es la iglesia de la hermana. Aquí es donde nos reunimos. Fíjate qué importante es todo esto. Dice que estaban juntos, alegres, contentos. ¿Te fijas lo que hace la simplicidad? Hace que estemos gozosos, juntos y alegres, contentos, porque todo es sencillo. No hay personas que se creen más que otros. Todos se aman porque son sencillos, porque son humildes, porque se ven al mismo nivel todos. Nadie ve a nadie sobre el brazo, sobre el hombro. Todos nos consideramos iguales delante de la presencia del Señor. Yo me gozo aquí cuando en el servicio del aseo, hermanos, a veces veo a personas que allá afuera están trabajando en oficinas, son supervisores, son gerentes de área. Y aquí andan barriendo. ¿Y sabe qué? Lo hacen con gozo, con simplicidad, con humildad. ¿Por qué, hermano? Porque todos somos iguales. Porque eso es lo que dice la Escritura, que obraban con un corazón sencillo y con alegría en sus corazones. Lo complejo no produce estas cosas. Lo complejo nos causa dudas, desaliento, divisiones. Seguimos aquí viendo la palabra del Señor. Entonces, fariseos reprobados, saduceos reprobados porque no pudieron con Cristo. Fíjate lo que nos dice la palabra del Señor en Mateo 22:37. Y aquí se conoce como el gran mandamiento. Los fariseos no se quedaron en paz, hermanos. Y fíjate lo que dice en 22:34 de Mateo. Dice: entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Fíjate, escogieron al especialista en leyes. ¿Sí sabes cuántas leyes había en el Antiguo Testamento que le dio Dios a Moisés y que tenía el pueblo judío esas leyes? Había 613 leyes, más súmale todo lo que ellos le agregaron por las tradiciones de ellos. Más de miles y cientos de leyes que habían. Estaba complicado el asunto. Y fíjate cómo es que ellos nunca pensaron que Jesucristo les podía simplificar esta pregunta de una manera sabia. Y quisieron tentarlo otra vez. No era fácil la respuesta que iba a dar Jesucristo, hermano, porque era la ley de Moisés, la había dado Dios. Y eran más de 600 leyes. Oye, está como para pensarlo, ¿verdad? Como si te preguntaran a ti, de las 613 leyes que dio Moisés, ¿cuál es la más importante? Entonces fíjate lo que dice la palabra del Señor en Mateo 22:37. Y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Cuál es el mejor y el más importante? Y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende los 613 mandamientos que ustedes conocen. De dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Simplificó lo que estaba complejo. Lo hizo sencillo para que lo entendieran. La palabra de Dios no es complicada. Nosotros somos los complicados. Todo lo que leemos en la Escritura, hermanos, tiene la simplicidad de nuestro Señor Jesucristo. Y le damos gracias a Dios por eso, hermanos. Así que resumió estos 613 mandamientos y todo lo que habían dicho los profetas solamente en dos: amar a Dios y a tu prójimo. ¿Te fijas lo sencillo que es? O sea que amar a Dios, estamos cumpliendo con gran parte de los 613, así es.
Y amar a tu prójimo, estamos cumpliendo con el resto de los 613. Así es, obedeciendo estos dos, estás cumpliendo los 613 mandamientos de Moisés. ¿Lo simplificó o no lo simplificó? ¿Lo hizo sencillo o no? Aquellos estaban siempre estudiando los 613 y andar siempre ahí buscando a ver cuál de los 600 hacían cada día. Mas sin embargo el Señor Jesucristo les dijo: no se hagan bolas, con dos que hagan, con eso ustedes cumplen todo. Le quisieron poner una trampa y volvieron a fracasar. Gloria al Señor. Con el Señor, cuidado, hermanos. Él es el Todopoderoso, hermanos. Alaba el nombre del Señor. Fíjate lo que dice Mateo 11:28, dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. O sea, ¿por qué estaban cansados y agobiados? Pues por tantas leyes que tenían, tanta religiosidad, tanta tradición, tanta complicación que había en aquellos tiempos en el templo. Y fíjate, les dice: vengan a mí los trabajados y agobiados, que yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Fíjate bien lo que dice: pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. ¿Cuántos quieren el yugo de Cristo? Entonces póngaselo. Y un yugo de Cristo pues hace comparación con el yugo de los animalitos, de los caballos, ¿verdad? Cuando los ponen para el servicio, que ellos van a arar la tierra, lo que sea. Pero aquí el significado de yugo no quiere decir eso. ¿Qué quiere decir yugo en la palabra del Señor, hermanos? Fíjate bien cómo es que el Señor Jesucristo nos enseña todas las cosas. En la cultura judía, hermano, cada rabino, cada maestro del templo tenía un yugo de enseñanza. ¿Qué era pues un yugo? Era las instrucciones, el mensaje, el contenido de la doctrina de cada rabí, de cada maestro. Ese era el yugo. O sea, cómo ellos enseñaban, qué enseñaban. ¿Iba a ser complejo? ¿Iba a ser duro, cansado? No. ¿O sí? Pues sí, lo de ellos sí, pero lo de Cristo no. El yugo de Cristo es fácil y sencillo. Y dice: vengan a mí, no se cansen más con tanta tradición, con tanta religiosidad. Lleven mi instrucción, lleven mi doctrina, lleven mis palabras, que son fáciles de llevar. ¿Te fijas? La estructura de la enseñanza de Cristo es simple, fácil. ¿Alaban al Señor? Cuando cada uno de nosotros, hermanos, venimos a Cristo, el Señor nos hace humildes a todos, sencillos. Y cuando nosotros empezamos a seguir caminando con el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos va enseñando todas las cosas. Esto hizo Jesús en aquel tiempo. ¿Qué hace Jesús en el tiempo actual? Y más particularmente dentro de su iglesia. Porque usted y yo pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. El que no pertenezca a la iglesia de Jesucristo nunca va a entrar al cielo. Cristo cuando regrese a la tierra, va a venir por su iglesia. Quienes se quieren ir a la vida eterna tienen que pertenecer a la iglesia de Jesucristo. No la fundaron los hombres, la fundó Jesús, la iglesia de Cristo. Así que no es un edificio, no es una doctrina, es un grupo de personas que han sido llamados y transformados por el poder del Espíritu Santo. Esa es la iglesia de Jesucristo. No necesitamos un lugar para que nos digan que somos parte de una iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y esa es la iglesia de Jesucristo. La iglesia es gente. Así que a donde tú vayas, ahí va la iglesia de Jesús. ¿Dónde anduviste ayer? Pues me fui a Soriana al Mandeado. Bueno, la iglesia de Cristo estuvo en Soriana. Pero no hacemos lo que la iglesia de Cristo tiene que hacer. La iglesia de Jesucristo tiene un propósito, tiene un proceso. Y si nosotros somos la iglesia de Jesucristo, nosotros tenemos que tener entendimiento de lo que es el propósito y el proceso de la iglesia de Jesucristo, porque somos eso, somos la iglesia.
El Señor Jesucristo estableció un propósito. Y le damos gracias a Dios porque en esta iglesia el propósito de Él es nuestro propósito. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia de Jesucristo, hermano? Que Él mismo estableció ese propósito. Le voy a decir cuál es. Ganar al mundo para Él. Mi propósito, dijo el Señor Jesucristo, es ganar al mundo para mí. Ese es el propósito. Ahora, ¿cuál es el proceso? El cómo, el método, ¿cómo lo va a lograr, hermano? Amando a Dios con todo su corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Se acabó. En 2 mandamientos, Él cumplió el propósito y el proceso de cómo la iglesia debe funcionar. En 2 mandamientos. Y estos 2 propósitos los tenemos que tener bien en claro para ponerlos por obra donde quiera que vayamos, porque somos la iglesia de Cristo. ¿Qué hace la iglesia de Cristo? ¿Cuál es el propósito? Ganar almas, ganar al perdido. El propósito de Jesucristo es ganar al mundo entero para Él. El propósito tuyo y mío es ganar al perdido para Cristo. Donde quiera que andemos como iglesia tenemos que tener este propósito y tenemos que traer almas para el reino. Eso lo dejó claro el Señor Jesucristo. Es el propósito del Señor. ¿Y cuál es el proceso? Ya lo leímos allí. El gran mandamiento es el proceso. Y le damos gracias a Cristo, hermanos. Ama a Dios y ama a tu hermano. Está bien reducido el propósito y el proceso que el Señor estableció. Déjame decirte lo que Cristo quiere que hagamos. Esto lo estoy grabando para que tú puedas acudir a la grabación cuantas veces sea necesario y tú te compenetres de este propósito y este recurso que estamos hablando para que realmente seamos eficaces en el proceso de Jesucristo en nuestras vidas. Quiero que pongas mucha atención porque no quiero ser complicado, quiero ser simple y sencillo para que todos entendamos. Así que esos pensamientos que tienes de que estás pensando en otras cosas, déjalos y vuelve aquí y pon atención a lo que estamos diciendo. Ya después saliendo tú te encargas de tus deberes y lo que te quedó pendiente, pero ahorita está aquí presente. Vuelve tu mente a la palabra del Señor. Fíjate lo que dice Lucas 6:12. Lucas 6:12 dice: en aquellos días Jesús subió a una montaña para orar. Fíjate, siempre el Señor oraba. Ahí pasó toda la noche hablando con Dios. Al día siguiente llamó a sus seguidores y eligió a 12 de ellos. A estos 12 Jesús los llamó apóstoles. ¿Qué es lo primero que Dios hizo en su revolución? Llamó personas para que fueran sus seguidores, sus apóstoles. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros en el proceso de la iglesia de la cual somos parte? También tenemos que llamar personas para que vengan y se conviertan en discípulos de Cristo. Cristo llamó, yo también tengo que llamar personas. No se te olvide esto. En Mateo 16:18 dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo edificó a los que llamó. ¿Te acuerdas cómo iban tras Él? Si lo has leído en la Escritura, ¿cómo les enseñaba con ejemplos? Y luego los llevaba al mar, y luego caminaba sobre el mar, y les enseñaba a no tener miedo en la vida, y arrojarse por fe, poniendo la mirada en Él, para que pudieran vencer en todos los problemas de su existencia. Les enseñó muchas cosas con el ejemplo. Se llama los edificó. Nosotros le llamamos a esto discipulado. Los edificamos. Así que los llamó, los edificó y en Mateo 28:19 los envió. Se acabó. Eso es todo lo que Cristo hizo. ¿Cuántas instrucciones en el proceso y en el propósito de Cristo hay? Cientos de ellos.
20, 40, 60, 100, 1000. Solo 3. Sencillos pasos. Simple y sencillo para que no se nos olvide. Y lo hagamos todo con facilidad. Llamó, edificó y envió. Punto. Ese es el proceso de la iglesia. Fíjate lo que dice la Escritura. El llamado es comunión con Dios. Nos llamó, dice, amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener comunión con Dios primeramente. La edificación es para que tengamos relaciones con el prójimo, con nosotros. Usted y aquel y este y todos nosotros tenemos que tener relaciones. Eso se llama edificación. ¿Cómo edifica Cristo su iglesia? A través de las relaciones personales de sus hijos. Si tú eres una persona que no te gusta socializar, estás equivocado en cuanto al proceso que Cristo dejó. Él quiere que te relaciones. ¿Cuántas familias están desunidas porque no hay una relación entre ellos? Eso no es una familia. Una familia unida es una familia que se relaciona, que se comunica, que se aman. Y eso es lo mismo que el Señor Jesucristo dijo que nosotros deberíamos de hacer, edificarnos, tener relaciones. Y cuando dice, aparte de edificar, envió, también en el envío nos está dando una misión de vida. Y nuestra misión de vida es que nosotros, hermanos, hagamos la gran comisión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Para qué nos envió? Para evangelizar. Fíjate qué sencillo es todo esto. Amen a Dios, amen al prójimo y sirvan al mundo. Se acabó. Ese es el proceso de Cristo. ¿Se les hace complicado y difícil? Ay, apúntemelo aquí, hermano, porque está muy difícil. ¿Difícil? Es amar a Dios, al prójimo y servir al mundo. ¿Cuál difícil? A ver, repítamelo, por favor. Amar a Dios. Ama a tu prójimo, relaciónate. Y sírvele a tu prójimo, al mundo, a quien está a tu lado. Sírvele. Qué fácil, qué sencillo es el propósito y el proceso de Cristo. Ahora, ¿por qué lo hacemos tan complicado en las iglesias y todo lo hacemos mal? No todas las iglesias tienen propósito de funcionamiento. Esta la tiene, pero no muchos lo conocen. Si yo me juntara con los líderes y les preguntara cuál es el propósito de Poderoso Salvador, el propósito de funcionamiento y el proceso, muy pocos, contados con los dedos de mis manos, me pueden decir cuáles son. Y este propósito y este proceso lo tenemos desde hace más de 15 años y lo ejercemos todas las semanas. Y aún así no podemos contestar cuál es el propósito y el proceso de Poderoso Salvador. Cuando tú no conoces cómo vas a funcionar, no vas a funcionar. Cuando tú no sepas lo que Cristo mandó que hiciéramos, no lo vas a hacer. Y si la iglesia no hace lo que Cristo nos mandó a hacer, entonces Jesucristo va a sufrir pérdida. Así que nota cuán importante es que nosotros, hermanos, conozcamos este propósito y proceso de Cristo para que Él reciba la gloria, el poder y la honra por los siglos de los siglos. Si sabes que nosotros fuimos investidos de la gloria que me diste, yo las he dado a ellos y nos dio la gloria y tenemos la gloria de Cristo para devolvérsela y glorificarlo con todo lo que hacemos. Pero no lo hacemos porque se interpone el viejo hombre siempre, hermano. Y en lugar de alimentar el nuevo hombre, alimentamos el viejo con novelas, con pantallas, con tantas cosas que no edifican. Y por esa razón nosotros, hermanos, no conocemos el proceso del Señor. Y hacemos todo fuera del proceso. Fíjate bien lo que dice la Escritura. Yo quiero que conozcan el proceso de Poderoso Salvador. ¿Cuál es?
El mismo, hermanos, el mismo de Cristo. Amar a Dios, a tu prójimo y servir al mundo. Ese es el propósito de aquí. Solo que le dimos otro nombre. Pero es lo mismo, tiene el mismo contenido, es igual. Simple y sencillamente tiene otro título, pero es lo mismo. ¿Y cuál es nuestro propósito? Salvar al perdido, establecerlos, disipularlos y reproducirlos. Punto. Eso es todo nuestro propósito. Se lo repito, salvarlos, establecerlos, disipularlos y reproducirlos. ¿Está difícil? Completamente no. Está sencillo, bien simple está el proceso. Este proceso es el de Cristo. Fíjate lo que dice en la Escritura: salvarlos. Los salvamos a través del servicio de adoración. El servicio de oración tiene que ir concorde al propósito y al proceso de Jesucristo, de la iglesia que Él estableció. Así que todo lo que nosotros hacemos en el culto de adoración, este domingo es un culto de adoración. Y todo lo que se hace en el culto de adoración tiene que girar alrededor del proceso que Jesucristo estableció para la iglesia. Todo. Así que es muy importante la adoración en el servicio que nosotros traemos todos los domingos. Es bien importante la adoración, porque ahí es cuando la gente se da cuenta de que nosotros amamos a Dios. ¿Cómo se da cuenta? Cuando levantamos las manos, lloramos en su presencia y nos gozamos con Él. Y el que viene por primera vez se da cuenta de que aquí se adora a Dios en el servicio que se elabora cada domingo. Así que el que está aquí tocando alabanza, hermano, tiene que entender el proceso y el propósito de Dios para que cumplan su alabanza con ese propósito. Y no se independicen y hagan cada quien su propósito y su gusto. Hay que hacerlo todo que gire sobre lo que Dios estableció. Cuando hagamos eso, vamos a llevar a la gente a amar a Dios, al prójimo y a servir al mundo. A través de todo lo que hacemos, a través de todas las actividades y programas que establezcamos, tenemos que hacer que gire todo sobre lo que Jesús nos mandó a hacer. Vamos a hacerlo. Vamos a dejar de ser independientes y vamos a sujetarnos a la voluntad del Señor y vamos a complacer a Cristo. ¿Glorifican a Cristo? Establecemos a las personas que vienen a través de las relaciones. ¿Cómo los establecemos, hermano? Mira, hermano, la iglesia en las casas son clave para las relaciones. En este grupo no podemos relacionarnos mucho, porque yo soy el único que habla y tú estás oyendo y se acaba y nos vamos. Pero en un grupo pequeño, tú te relacionas. El que está allí se relaciona. Todos se conocen, empiezan a participar, todos se aman, empiezan a servirse en un grupo pequeño. Llámele como tú quieras llamarle, pero tiene que ser un grupo pequeño. Escuela dominical, célula, llámale como tú quieras. Pero es un grupo pequeño que establecemos en las iglesias para relacionarnos. ¿Tu célula está cumpliendo esta función de relacionarse unos con otros o ni siquiera se conocen? ¿Por qué es pequeño el grupo? Para ese propósito, para que se conozcan y se relacionen. Entonces estamos viendo también, hermanos, cómo el Señor Jesucristo nos manda a cada uno de nosotros, hermanos, a que nosotros sirvamos. ¿Y aquí quién entra? Los ministerios de la iglesia, que funcionan a través de los dones de los miembros. Tú tienes dones y tú los debes de unir a los ministerios de la iglesia. Tú no puedes hacer un ministerio en la iglesia propio que no se apegue al proceso y al propósito de Cristo. ¿Cuál es ese propósito y ese proceso? Amar a Dios, amar al prójimo y servir al mundo. Si tu ministerio, lo que tú estás haciendo en la iglesia, no se apega a esa simplicidad, a este proceso de Cristo, entonces estás dividiendo la iglesia. Estás haciendo cosas ajenas y no van de acuerdo a lo que Dios estableció, aunque sean cosas buenas. Tú estás llevando a la iglesia, a tu grupo, por otro rumbo. Estás causando división, aún sin saberlo, pero lo estás causando. Por eso es importante conocer el proceso. Para todo hay proceso.
En tu familia tiene que haber un proceso de funcionamiento, en tu maquila, en tu empresa, donde tú andes, tiene que haber un proceso. Hasta dentro de nuestras propias vidas tiene que haber un propósito y un proceso de funcionamiento para que tengamos éxito como seres humanos. Y Cristo nos dijo cuál es ese propósito. ¿Alabas el nombre del Señor? Así que resumiéndolo, te lo resumo, lo simplifico, dice: simple y llanamente, Dios desea discípulos que caminen de manera íntima con Cristo. Es todo. Dios desea discípulos que caminen de manera íntima con Cristo. Y luego que vivan en comunión unos con otros y que sirvan tanto en la iglesia como en el mundo. Punto. Se acabó el proceso que Cristo estableció. ¿Fue difícil? No, bien sencillo. Busca discípulos que amen íntimamente a Dios. ¿Cuántos lo hacen? Si usted lo hace, es discípulo de Cristo. Y también dice que vivamos en comunión unos con otros, relacionados. Las relaciones. Y también dice que sirvamos a la iglesia y al mundo. Ya haciendo estas tres cosas, cumplimos los 613 leyes de Moisés en el Antiguo Testamento. Y cumplimos con el propósito y con el proceso que Cristo estableció en la iglesia. ¿Se les hizo difícil el proceso de Cristo? ¿Me entendieron? ¿Lo compliqué? ¿Sí lo entendieron? Entonces vamos a hacerlo. ¿Cuántos quieren complacer a Cristo? Entonces vamos a hacerlo. De hecho lo estamos haciendo pero a medias. Vamos a hacerlo completamente como debe de ser. Fíjate qué precioso. La palabra del Señor nos enseña tantas cosas, hermanos. Tenemos una íntima relación con Jesucristo, hermano. Una comunión con todos mis hermanos. Un servicio que les ofrecemos cada día. ¿Cuántos de ustedes sirven en la iglesia y en el mundo? En lo que sea, que sirvan. ¿Sí sabe lo que quiere decir servir, verdad? En lo que sea, hermano, en lo que sea. Si usted viene a la iglesia y se siente y no hace nada en la iglesia y no hace nada en el mundo, usted no está sirviendo. ¿Qué está pasando? Usted está fallando en el proceso que Cristo estableció para que usted se desarrollara completamente y le diera la gloria a Cristo. Le falta el servicio, ama a Dios y tiene relación con sus hermanos, pero no le sirve a nadie. Ahí le falta ese punto. Y Dios quiere que entienda que el servicio es necesario, hermano, para que la gente crea que nosotros somos de Cristo. Y cuando vean el ejemplo, el servicio, ellos vienen también a Cristo. ¿Sí sabes que la vida espiritual se desarrolla en estos tres puntos de este proceso? Amar a Dios, al prójimo y servir. ¿Y cómo debemos de servir? ¿Cómo sirve el mundo? No, el Señor Jesucristo nos dijo cómo servir. ¿Quién es el más grande o quién va a ser el más grande en el reino de Dios? El que sirve. Y el que sirve es la persona más alegre del grupo. Cuando usted sirva, hágalo de corazón. Si le toca la escoba, enamórese de ella. Alábele. ¿Sí sabe lo que significa enamorarse de la escoba? Que la va a agarrar y le va a dar con gozo, hermano. Gloria al Señor. Cada barrida es una alabanza a Dios. Pero si usted no lo hace así y sirve de la manera equivocada, usted va a agarrar la escoba como una esposa divorciada y va a renegar cada vez que la use barriendo. Y va a estar quejándose y va a estar diciendo: ¿por qué a mí? Este trabajo no es para mí. El servicio es importante que nosotros lo empecemos a efectuar. ¿Glorifican el nombre del Señor? Fíjate qué precioso es. Sin este proceso no hay crecimiento espiritual. No hay crecimiento espiritual. Mira, bíblicamente hablando, o si lo quieres teológicamente hablando, el crecimiento es un sinónimo de santificación. ¿Cómo nos hace crecer Cristo?
a través de la santificación, o sea, siendo santificados cada día. ¿Para qué quiere Cristo que nosotros crezcamos espiritualmente? Para que seamos como Cristo. Dice que nos va perfeccionando hasta que lleguemos a ser la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nos perfecciona para alcanzar la estatura de Cristo. Para eso. ¿Quién recibe la gloria? ¿Tú o Cristo? Y cuando tú no haces eso, la gloria, ¿quién la recibe? Tú. No Cristo, tú y yo. Porque no estamos haciendo lo que Cristo dijo. Todo lo que hacemos en este proceso es para la gloria de Cristo. Yo no sirvo, yo no estoy dándole la gloria a Cristo. ¿Te fijas que la vida de Cristo se desarrolla en estos 3 puntos? Si yo amo a Dios, amo a mi prójimo y le sirvo al mundo y a la iglesia, hermano, oye, hermano, yo voy a tener desarrollada la presencia de Cristo en mi vida. Y es Cristo el que se va a estar manifestando en cada actitud, en cada acción que yo realice. Es el Señor. ¿Ves para qué sirve? ¿Ves para qué es la obediencia? Para que Cristo se manifieste y nos use. Entonces, la iglesia es como Dios la diseñó. Es un proceso bien sencillo, hermano, que va a conducir a las personas, hermanos, realmente al crecimiento espiritual. Y se van a reproducir. Entonces, si esto es lo que el Señor nos mandó a hacer, hermano, pues tenemos que tener claridad en el asunto. Hay que entenderlo bien claramente. Si tú no entiendes las cosas del Señor, tú no las vas a hacer. Se llama claridad. Y el problema es que cuando nosotros les comunicamos las cosas simples y sencillas, muchas veces ustedes las traspasan a otras personas complicadas y difíciles y no las hace nadie. ¿Por qué no supieron explicarlas? Porque no hubo claridad en el traspaso de información. Es importante, por eso mejor prefiero grabar las conversaciones para que usted vaya y las analice y no espere que le llegue confundida la información o cambiada. Entonces vamos a obedecer a Cristo en todas estas cosas. Entonces todo esto, hermano, tiene que fluir. Si yo adoro a Dios, entonces yo tengo que relacionarme. Y si yo me relaciono, hermano, con mis hermanos, entonces yo tengo que pasar a la siguiente etapa, que es el servicio. Yo ya me relaciono en el grupo pequeño, en el que estoy yo, el grupo de maestros, el grupo de niños, el grupo de damas, el grupo de jóvenes, el grupo que sea. Es un grupo pequeño, aparte del grupo grande de la iglesia. Y ahí yo me desarrollo. Entonces yo tengo que pasar de la adoración a las relaciones y de las relaciones al servicio. Si todo lo que yo estoy haciendo en la iglesia y los programas que tenemos y las actividades no me llevan por lógica a tener este movimiento de pasar de una cosa a otra, entonces yo no estoy haciendo el proceso que Cristo dejó. Cada quien está haciendo su propio proceso y está formando su propio propósito. ¿Y sabe qué va a pasar allí? Va a haber una de pleitos y de divisiones por todos lados. No va a haber unidad en el cuerpo de Cristo. Y ese es el problema que se da en la mayoría de las iglesias y que muchas veces los pastores ya no quieren comentar el asunto porque ya no saben cómo hacerle. Pero esto tiene que ver con el poder y con la adoración que nosotros tengamos, la comunión con Dios. Si tú adoras a Dios, tú lo vas a obedecer. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo vas a obedecer. Te vas a sujetar al proceso. Glorifiquen a Cristo. Así que se implementa, hermanos, este proceso en todas las áreas de la iglesia. Se alinea en el ministerio de servicio, en el ministerio celular, en el ministerio de visitación, en el ministerio que sea. Se alinea, hermanos, y funciona en todos los ministerios, en todos los hermanos, en todas las actividades, en todos los programas. Se elabora y se dirige la iglesia con el proceso de Cristo. No lo hacemos aquí. Aquí todo está dividido. Cada ministerio se ha apropiado de ese ministerio y establecieron sus propios propósitos y su propio proceso, y ya no se hace lo que Cristo dijo. Y entonces a esas personas ya no llevan a los nuevos a la adoración y menos a relacionarse, a que participen en un grupo pequeño y tampoco para que sirvan en el mundo y en la iglesia.
Alabas al Señor. Cuando tú sirves en el mundo, hermano, sirves porque ellos van a venir al reino de Dios por tu ejemplo. Cuando abres una puerta para que pase otra persona, se llama cordialidad. Y las personas van a notar eso, van a decir, ¿dónde aprendería a ser tan atento? Y cuando sepan a qué iglesia vas, ellos van a venir porque quieren ser como tú eres. ¿Ves para qué sirve servir? Para ganarlos para Cristo. ¿Quién lleva la gloria? Tú, Cristo. Cristo la lleva. Tú y yo no. Tú y yo somos cero a la izquierda. Yo menguo para que Cristo crezca. Pero lo hacemos al revés siempre, porque el orgullo y el ego del hombre, hermano, siempre está metiéndose y Satanás lo usa para que no glorifiquemos a Cristo. Esto es importantísimo, hermano, en la iglesia. Entonces ya basta de tener una iglesia superficial. Vamos a tener profundidad. Vamos a meternos realmente a este movimiento revolucionario que ha cambiado todos los tipos de sociedades habidas y por haber en todo el mundo, hermanos. Este proceso revolucionario es lo único que existe para que la gente llegue al cielo. No hay otro revolucionario que pudo haber traído sus movimientos y haber llevado a la gente a la eternidad. Solamente este revolucionario llamado Jesucristo. Nadie más. Y Él nos llamó a nosotros. Nos edifica y nos envía para que hagamos la obra de Él. Lo mismo que Él hizo, tú y yo lo vamos a hacer. Glorifican el nombre del Señor. Así que, hermano, nosotros no construimos edificios, construimos ministerios. Dice que nos escogió Dios para que nosotros, hermanos, hagamos la obra del ministerio. Los ministerios tienen que girar alrededor del proceso de Cristo. Amar a Dios, amar al prójimo y servir al mundo. Tienen que girar, es bien sencillo todo esto. Hay que hacer que todos los programas y las actividades y todo lo que somos y hacemos gire a través de estas tres cosas. Y la gloria va a ser para Cristo. Y Él se va a manifestar en cada actividad, en cada programa que hacemos. Porque estamos ganando almas, los estamos llevando a los grupos pequeños para que se relacionen y los estamos llevando para que ganen a otras personas. Llamado de edificación y misión de vida. ¿Es complejo? No, es bien sencillo. Está tan sencillo que es como la fe, que nadie la quiere porque es gratis. ¿Qué cuesta ser salvo? Nada, es gratuita, es por fe. Y como es gratis, nadie la quiere. La fe es complicada, hermanos, porque es sencilla. Lo sencillo a veces parece complicado, pero no es. Y mucha gente, ¿cuánto dice? ¿Cuánta gente dice? O sea, nomás así por creer y yo ya voy al cielo, sí. Yo no creo esas cosas, yo tengo que hacer algo. Y no lo creen, que es por fe. Alábele. Vete a 2 de Reyes 18, Antiguo Testamento, segundo libro de los Reyes, capítulo 18. Usa la palabra. Capítulo 3, 18, versículo 3. ¿Lo tienes? Fíjate lo que dice la palabra del Señor aquí de Ezequías. Quiero decirte algo de este rey, hermano. Este fue otro revolucionario que implementó la simplicidad en todo lo que hacía. ¿Quién fue? ¿Quién era? Ezequías. Se me va el nombre a veces, Ezequías. Fue otro como Cristo. Fue un tipo de Cristo. Por la simplicidad con que hacía todas las cosas. Bien simple. Él no se complicó nada. Era como un niño. Si no os hacéis como niños, nunca van a entrar al reino de los cielos, dijo el Señor. O sea, sean simples y sencillos, humildes. No compliquen las cosas. Obedezcan tal cual está y no se compliquen las situaciones, los mandatos, no los hagan a su manera. Que no entre no sé, hermanos, tantas opiniones personales y bloqueemos la sencillez de la palabra. Cuando dice no robes y ya, punto, está simple y sencillo.
Es una sola palabra, son dos. No robes. ¿Está complicado? No, pero como está tan sencillo, a veces no lo hacemos. Ay, así tan fácil está. Fíjate lo que dice aquí de Ezequías, hermano. Este hombre revolucionario, hermano, estaba completamente enfocado en el proceso de Dios, hermano. Y cuando él fue rey, hermano, él, con esa simplicidad, hermano, obtuvo la victoria. Todo el tiempo de su reinado, Dios lo respaldó. Dice la Biblia, hermano, que antes y después de este rey no hubo ningún otro como Ezequías. Ninguno como él. Por ser sencillo, por simplificar las cosas. Vamos a ver cómo las simplificó. ¿Qué quiero decirle con esto? Pues no vio las cosas tan difíciles como muchas veces las vemos cuando Dios nos prohíbe las cosas. Los mandamientos en donde Cristo nos prohíbe hacer cosas son para nuestro bien, porque nos ama. Dice la Escritura, Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, que significa cosa de bronce. A todos los demás reyes, el Señor les mandó a hacer lo mismo que a este. Dejen la idolatría, dejen la traición que hacen hacia mi persona, no sean adúlteros espirituales, dejen de estar ofreciendo incienso y ofrendas a los dioses de fantasía, conviértanse de corazón a mí. A todos los reyes les dijo eso, y la mayoría lo desobedecieron, hermanos. Y los israelitas le decían a los profetas, no te oiremos con relación a esto que nos estás hablando de parte de Dios. Y ellos mismos renunciaban a todo lo que Dios quería para ellos. Todo lo que la Biblia te prohíbe es para tu bien, no lo dudes. No es porque Dios sea malo y no te quiera. Él te ama y te está protegiendo, diciéndote que no hagas esas cosas porque te van a destruir. El adulterio destruye, no lo hagas. Dios te lo prohíbe, no lo hagas, te destruye. Y otras muchas cosas que son también prohibidas en la Biblia nos destruyen si las hacemos. Nos ama y nos dice, te estoy protegiendo, hijo, no lo hagas. Obedece eso aunque no te guste. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Pero ahí estamos todos casándonos con los incrédulos. ¿Verdad que no lo obedecemos? Porque nosotros lo complicamos todo, lo hacemos muy difícil. Empezamos a tener pensamientos propios y a pensar, ay, no creo que vaya a pasar algo. Dios dijo que era malo, que no lo hiciéramos. Y los que lo han hecho, hermano, han tenido matrimonios completamente en desgracia, hermanos. Una de golpes, una de pleitos, una de infidelidades. Porque desobedecieron. No te unas en yugo desigual. ¿Qué estás haciendo casado con un hechicero, con uno que adora la muerte? Por favor, va a ser una guerra. Obedece a Dios. Fíjate qué importante este rey, hermano. Estas herramientas que Dios nos dio, hermano, para transformarnos. A veces hacemos lo que hizo el pueblo de Israel con esta serpiente de bronce. Esta serpiente de bronce, hermanos, le dijo Dios a Moisés que la hiciera. Y Ezequías, fíjate qué tremendo, ¿verdad? Este rey la destruyó, la hizo pedazos. Él no dijo, quítenla de aquí y llévensela lejos, ya no la vuelvan a traer. No, la agarró y la desbarató y la pisó y la destruyó, le metió martillo y la hizo pedazos. ¿Y quién mandó a hacer esa serpiente? Dios lo mandó a hacer. ¿Cuántos programas y cuántas actividades dentro de las iglesias las manda Dios a hacer? Y nosotros con el tiempo hacemos lo que hizo el pueblo de Israel con esta serpiente.
Fíjate, te voy a leer por allá en Números 21:6, habla de esta serpiente. ¿Y para qué era? Dice, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. ¿Por qué, hermano? Porque se mantenían quejándose de Moisés, de Dios, porque los sacó de Egipto y los llevaba por el desierto. Y se quejaban siempre. No te quejes nunca de tu vida, nunca te quejes con Dios de nada. No vayas ahí con Dios, Señor, mira cómo me tratan, mira, Señor, lo que pasó. No te quejes, porque te va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel, hermano. Fíjate lo que dice. Dice que envió serpientes ardientes para que mordieran al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, por haberte criticado, por hablar en tus espaldas. Si vas a hablar de alguien, háblalo frente a él. Cuando vayas a hablar de mí a otra persona, cuando hables cosas malas de mí, invítame para que yo esté presente y enfrente de mí tú le dices al otro lo que ibas a decirle. No iba a decir nada, hermano. Hubo un malentendido, usted me malentendió. Lo amamos mucho. Así lo hacemos unos con otros, no nomás con el pastor. Hasta con el papá lo hacemos, hasta con la mamá. ¿Sí o no? Y la mamá lo hace con los hijos. Le dice al esposo, mira, tu hijo es así, 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 pero no le vas a decir que yo te dije. ¿Y qué hace el papá? Le dice al hijo, tu mamá dijo, pero no le digas que yo te dije. Hermanos, en una familia, hermanos, es algo que no entendemos. En una familia no hay secretos, hermanos, por favor, entiéndanlo. Pero no le digas al pastor, hermano, no ande diciendo eso, aquí todos sabemos todo. Esta es una familia. A esos que le estás diciendo, pero no le vas a decir, es lo primero que va a venir a hacer. Y cuando vienen me dicen a mí, hermano, le voy a decir esto, pero no le voy a decir a ellos, ¿eh? Y yo le digo al otro y todos nos decimos, no le digan a nadie. Y ya todo el mundo lo sabe, hasta en el diario sale. Alaba a Cristo. Y fíjate bien lo que sucedió aquí, hermanos. Dice la palabra del Señor, hermano, por haber criticado a Jehová y a Moisés, hermano, salieron estas serpientes y los mataron. Así que hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Oró por el pueblo y Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Y ese es un tipo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando fue colgado en el madero, hermano, el que mire a la cruz, ese recibe la sanidad de la mordedura de la serpiente. Y es salvo. Es un tipo. Y todo lo bueno que Dios establece, nosotros lo corrompemos y lo hacemos malo ante los ojos de Dios. Los programas de la iglesia, las cosas buenas que Dios puso, a veces las contagiamos y las contaminamos y las hacemos ineficaces. Fíjate, entonces aquí estamos hablando de esto que hizo Ezequías, hermano. Quebró esta serpiente. ¿Por qué, hermano? Porque los israelitas empezaron a adorarla, empezaron a traerle incienso y ya se le arrodillaban, y se convirtió en el lugar de Dios. Ya a Dios no le gustó eso. Entonces este rey Ezequías, hermano, simplificó todo esto, no lo vio difícil, hermano. Los otros reyes la veían tan difícil. Ay, no, pero ¿qué va a pasar con el pueblo? Se me va a echar encima. Y luego los dirigentes anteriores fueron los que establecieron esta costumbre. Y es la cultura, ya se hizo un hábito. No, yo como, no sé cómo hacer. Y lo complica todo. Y no lo hace por complicarlo.
Y este rey lo vio todo tan sencillo, fue como el Señor Jesucristo lo simplificó todo, dijo amén, ok, ¿quieres que tumbe todo? Yo voy a los lugares altos también, sí, también voy, tumbo todo lo que han levantado ahí para que adoren estas imágenes, tumbo todo así en un ratito, en días, hermano, ya tiró toda la idolatría y glorificó el nombre de Cristo ante todo el pueblo, y todo el pueblo se convirtieron al Dios de este rey precioso, todo el pueblo, todo el pueblo. Por un valiente que establece realmente el propósito y el método que Dios establece para el funcionamiento de nuestras vidas, Dios siempre respalda ese tipo de hermanos. Siempre lo va a hacer. Alaban el nombre del Señor. A veces tenemos demasiados programas, hermanos, demasiadas actividades. Las actividades y los programas son un medio para lograr un fin. Pero nosotros, hermanos, las hacemos, las independizamos del proceso y las hacemos para que sean un fin y no un medio. Entonces, en lugar de llevar todo para que gire todo a través de amar a Dios, de amar al prójimo, de enviar, de tener ese discipulado, de tener esos grupos pequeños, en lugar de hacer todo para este proceso, lo independizamos y lo hacemos para nosotros mismos. El de la alabanza hace las cosas conforme a su gusto y no gira su alabanza a través del proceso. El que se encarga de la educación cristiana hace también sus planes y sus propósitos y sus actividades y sus programas, y está bien, pero no lo lleva a que gire a través del proceso de Cristo. Y cada grupo pequeño igual, y cada actividad que hacemos en la iglesia, y cada evento que se realiza es de igual forma. Lo hacemos sin cumplir con lo que Dios quiere que se haga. Que la gente que venga aprenda a amar a Dios, a relacionarse y a servir. No lo hacemos. Lo hacemos únicamente para perder el tiempo, para desperdiciarlo, porque no cumplimos con lo que Dios mandó. Y quiere el Señor que nosotros empecemos a hacer estas cosas. Algunos de ustedes las hacen, pero no todos. Y le doy gracias a Dios por los que lo hacen. Pero tenemos mucho problema con los que no lo hacen. Y no entienden que es el propósito del proceso del Señor. No es el propósito del pastor, es el del Señor. ¿Sabes cuál es mi función aquí? Que se haga lo que dijo el Señor. ¿Y sabes cómo recibo yo pedradas y traiciones y quejas y críticas nada más por eso? Pues si lo dijo el Señor. Lo único que estoy diciendo es lo que dijo el Señor, que lo hiciéramos. ¿Por qué no lo hacemos? Vamos a hacerlo. Hágalo en su casa. Usted empiece a hacer estas cosas. No espere que la iglesia lo haga. Hágalo usted. Usted es la iglesia. Donde quiera que ande. Usted va a ir a muchos lugares hoy, mañana, pasado, todos los días. Usted es la iglesia caminando. El Señor le va a mostrar tantas personas y usted tiene que tener el discernimiento para entender que Dios quiere que usted traiga a esas personas a su reino. Yo conozco personas, algunos de ustedes, hermano, que a mí me ganan en cuanto a este proceso, hermano. Y conozco hermanos de aquí, que hermanos, nadie los calla, hermano. Ellos siempre están predicando, siempre están hablando de Cristo, a donde quiera que vayan. Se suben a un Uber y agarran al chofer y se encargan de hablarle la palabra. Se bajan y entran al Esmar, entran al mercado, a donde vayan, y al primero que se topen también empiezan a hablarle, y siempre están hablando de Cristo, siempre, y están aquí sentados escuchándome. Glorifico a Dios por ustedes que hacen eso. Pero no lo hacemos la mayoría, porque no adoramos a Dios como debemos de adorarlo. ¿Glorifican el nombre del Señor? Entonces, ¿qué quiere el Señor, hermano? Que nosotros realmente, hermanos, todas nuestras actividades giren alrededor de este propósito divino del Señor. No es nada malo. ¿Adoras tú a Dios cuando sales de la iglesia? Porque eso es lo que Dios nos mandó a hacer, que lo adoráramos. Lo adoramos. Con los que viven con nosotros, nos relacionamos con ellos y les hablamos del Señor. Les damos ejemplo. Los hijos vienen a Cristo por nuestro ejemplo. El esposo se convierte por el ejemplo de la esposa, o viceversa.
Si es así, han entendido el proceso de Cristo. Si no, estamos completamente errados. ¿Cuántos somos servidores en el mundo, hermanos? Para la gloria de Cristo tenemos que serlo. Los de tu casa te conocen, pero yo no te conozco, ni tú a mí, hasta que vayas a mi casa. Los de la maquila no te conocen, hasta que vengan a la iglesia a ver quién eres tú. Y así sucesivamente. Vamos a leer Filipenses 1:9, 1:9 y 10. Todas las cosas que hacemos aquí, todos los eventos, todas las actividades, todos los programas, ¿son necesarios, hermanos? ¿Son necesarios? Si empezamos a estudiarlos y a ver cuáles de esas cosas que hacemos aquí giran alrededor de esto y producimos que todas las personas que entran a esta iglesia se conviertan y hagan este proceso y terminen y siendo enviados y hagan lo mismo con otros y con otros. ¿Esa actividad y ese programa logró hacer eso con la gente nueva? ¿Sí o no? Si no lo logró, no son necesarias, aunque sean cosas buenas. ¿Qué hay que hacer con lo que no es necesario? Quitarlo. Quítelo. Está ocupando un lugar que necesitamos para lo que realmente es necesario. Así que cualquier evento y cualquier programa se puede convertir en algo necesario si nosotros lo llevamos a que cumpla estas tres cosas del proceso de Cristo. Si lo llevamos a que haga esto, es necesario que se haga. ¿No les hemos dicho que todo el tiempo que hacemos eventos aquí es un evento de cosecha? ¿Qué les estamos diciendo? Es un evento para que gente venga y empiece a adorar a Dios, se relacione con nosotros y después sean enviados para que les sirvan también a otros más y otros vengan por ellos y otros por aquellos y todo el mundo venga a Cristo. ¿Verdad que lo estamos haciendo? Y sí, venimos. Ahorita tenemos tarjetas de visitación. Entonces, este ministerio que levanta estas tarjetas de visitación ¿está funcionando? El 50% sí, la otra mitad no. No está funcionando del todo. Porque no estamos compenetrados de este proceso divino de Cristo, hermano, y no lo conocemos y no buscamos hacerlo. Entonces todo esto se va al aire. Yo no puedo encargarme de todo en la iglesia porque echaría a perder la iglesia. De hecho, los líderes estamos aquí para enseñarles a los congregantes a hacer la obra del ministerio. Ustedes son los que hacen la obra del ministerio. Los que reciben la gloria son ustedes, no nosotros, ustedes. Porque ustedes son los que van a elaborar las cosas de Cristo. Y ese ministerio, hermano, que nosotros vamos a hacer, hermano, es para que gire alrededor de este proceso de formación de personas, para que ellos hagan lo mismo con otras personas y el reino de Dios crezca. Vamos a hacerlo, hermanos, en el nombre de Cristo. Dice Filipenses 1, 9 y 10, esto es lo que pido en oración, que disciernan lo que es mejor. ¿Qué es mejor? De todo lo que estamos haciendo, ¿qué es mejor? Entonces, viendo todo esto que estamos ahorita platicando, hermanos, el Señor Jesucristo nos está llamando a toda la iglesia para que volvamos otra vez a hacer lo que dejamos de hacer. Dice que hemos dejado nuestro primer amor. ¿Por qué lo dejamos, hermanos? Porque dejamos de hacer las primeras obras. Las torcimos, las independizamos del proceso de Dios, hermano, y lo hicimos a nuestra manera todo. ¿Y qué causó todo eso? División, cada quien por su lado.
No hay un proceso, no hay un objetivo, no hay una meta, no hay nada que se supervisa, nada, porque cada quien lleva un rumbo diferente. Por eso Cristo le dijo a los apóstoles, hermanos, que él oraba mucho para que se conservara la unidad del cuerpo de Cristo. Así como tú y yo somos uno, oh Padre, que ellos también sean uno con nosotros. Vamos a hacerlo. Glorifican el nombre del Señor. Termino en 1 Corintios 1:10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, el propósito de Cristo, el proceso, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Todos haciendo lo mismo. ¿Cuál mismo? Lo que Cristo quiere: amar a Dios, al prójimo y servir. Vamos a hacerlo. Cuando tú sirves a alguien en la iglesia, no en el mundo, en la iglesia, en el mundo te lo ganas para Cristo. En la iglesia, cuando tú le sirves a alguien, estás estableciendo relaciones. ¿No sabías? Te pongo un ejemplo con la tiendita. Aquellas personas que nunca quieren ir a cocinar se están perdiendo de una bendición, porque muchas personas, hermano, no ven las relaciones en los grupos que tenemos. Esa cocina es un grupo pequeño. Alabas a Cristo porque están 3, 4 hermanas haciendo la comida. Y pregúntale a las 3, 4 hermanas si están relacionadas. Pregúntales si se conocen, pregúntales qué platican cuando están cocinando, pregúntales si saben dónde viven, pregúntales lo que quieras. Están relacionadas, porque es un grupo pequeño para relacionarse. Pero lo único que vemos es la actividad de la comida para comprar burros, y no es eso. Es un grupo pequeño para establecer relaciones. Cuando tú no quieres ir a hacer la actividad, tú no estás sirviendo dentro de la iglesia. Y nunca te vas a relacionar. Y si no te relacionas, vas a ser un carbón que no está con los demás, y te vas a enfriar y te vas a apagar. Tenemos que hacerlo. Dice que compartían juntos con sencillez de corazón todas las cosas, hermanos. En la iglesia primitiva se amaban, se relacionaban, se iban a la casa de fulano, de mengano, comían juntos. Es tiempo de que nosotros, al salir de aquí, hermanos, ya tengamos programado una comida con el grupo determinado, con cierta pareja o con cierto matrimonio, con ciertos hermanos. Que no, que mira, vamos a ir a comer con el hermano, en la casa del hermano hizo una comidita y nos invitó. Eso se llama grupo pequeño y se establecen las relaciones ahí. Es un ejemplo. Alabas el nombre de Cristo. Entonces te fijas que hay un movimiento lógico en todo este proceso, y que cuando hacemos una cosa es para que siga la otra y para que siga la otra. Si yo predico el evangelio, no es llegar y aventar la semilla y decir, bueno, yo ya aventé la semilla, otro después va a venir a regar y otro Dios va a dar el crecimiento. Dice la palabra del Señor que nosotros, hermano, al llevar la palabra tenemos que hacer discípulos. ¿O no lo leímos bien? Ir quiere decir predicar y hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas. Es evangelizar y es discipular. Entonces, cuando yo evangelizo y no discipulo, no estoy haciendo las cosas completas. Y yo les digo que lo hagamos porque Cristo así quiere que lo hagamos, y no me creen que dijo Cristo que lo hiciéramos, y lo hacen a su manera. Y lo complican todo y dicen, alguien va a venir por ellos. Pues si nosotros estamos buscando almas para que este lugar crezca. Alaban a Cristo, para que el nombre de Cristo sea glorificado. Hermanos, los apóstoles hicieron de las iglesias preciosamente cosas maravillosas. En el Pentecostés creció la iglesia, hermano, de 12, de 120 a 3000 en 3 días. Glorificas a Cristo. Bendiga el nombre del Señor. Entonces, si sabes que Dios te mandó a esta familia, y si sabes que tienes que permanecer aquí hasta que Cristo venga, solo que Dios te llame al ministerio, pues eso es otra cosa, pero tú, esta es tu familia. ¿Cuántos tienen hijos? Bueno, si tu hijo dijera, ¿sabes qué, mamá? Mira, ya encontré otra familia que me aman más que ustedes, yo me voy mejor con aquella familia. O simplemente, ¿sabes qué? Me voy a ir a vivir con mi amigo porque él
tiene a sus padres con bastante dinero, tienen una buena casa, tienen cuartos de sobra, ya me ofrecieron un trabajo, de hecho ya voy a ser gerente de una de sus empresas. En otras palabras, me despido de usted, ya tengo una nueva familia. Eso es lo correcto. Es lo correcto. ¿Y por qué sí es correcto cuando usted se va de la iglesia y se va a otra iglesia? ¿Y por qué decimos, allá está Cristo también? No, esta es su casa y aquí está su familia, no allá. Aquí está su familia, aquí tiene que estarse. Alábele que Él vive. Y por eso nosotros, hermanos, tenemos tantos problemas. ¿Por qué lo complicamos todo? Lo vemos tan difícil porque en realidad no queremos hacerlo. Alábele que Él vive. Bueno, se pusieron muy tristes. Vamos a terminar ya. No nos olvidemos entonces de los elementos del Señor para lograr su proceso en la formación de nuestras vidas. No se nos olviden, hermano. Se los voy a repetir, hermano, en términos teológicos. ¿Qué quiere Cristo hacer para nuestra formación? Regenerarnos, renovarnos, transformarnos y reproducirnos. ¿Es difícil? Les dije 100 cosas. Les di un libro para que ustedes vean lo que Cristo quiere para formarnos. Son 4 tristes cosas las que vimos. Regenerarnos quiere decir darnos salvación. El nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo es la regeneración. Quiere renovarnos, es el arrepentimiento, el cambio de pensamiento por la renovación de la palabra. Tenemos que leerla para renovar nuestro entendimiento y tener conocimiento de Cristo. Eso se llama renovación. Transformación es ser santificados día con día a través del Espíritu Santo para llegar a ser como Cristo. Y lo último, habla de la reproducción, que tenemos que hacer discípulos a través del evangelismo. Dele gloria a Cristo. Vamos a permitir, hermanos, que este proceso de santificación y de crecimiento espiritual sea una realidad en poderoso Salvador. Que nos unamos todos, hermanos, con este proceso de Cristo. Que mi propósito de vida sea el de Cristo. Ganar almas para el reino de Cristo. Y que el proceso sea la bendición también para mi vida. ¿Sabes que este revolucionario bendice grandemente a los que se sumen a su movimiento? Aparte de ofrecerles la vida eterna, los bendice grandemente, les proporciona todo lo que necesitan para que sigan funcionando. Los prospera para que no sea un estorbo y sigan haciendo este proceso. Es un proceso de formación para la iglesia. Repitan conmigo, cierren sus ojos, repita fuerte conmigo. Que el propósito y proceso de nuestro Señor Jesucristo sea impartido con sencillez de corazón en cada uno de nosotros para participar conjuntamente con Dios para llevar a mucha gente a la eternidad con Dios. Gracias, Señor.